Ya, el tema del día de hoy son cereales. Todo el mundo más o menos sabemos qué son cereales, pero vamos hoy día a profundizar un poquito más y para tener en cuenta, ya, les voy a compartir mi pantalla. No están viendo nada, ¿no es cierto? No, No. Liz. Ya, ahora sí. Ya, como les había contado, entonces los cereales, nosotros hemos, como cocineros, los que ya cocinamos de algún tiempo, sí, o los que han cocinado en sus hogares sin tener mucho conocimiento, entonces ya sabemos más o menos de qué se trata todo esto. Básicamente es derivados, cereales como tal o derivados que hemos utilizado diariamente. Ya todo el mundo sabemos con qué están relacionados los cereales, con pastas, con pan, con guarniciones, pero el día de hoy vamos a detallar, sí, cada uno de estos cereales. Ya. Lo más importante que hay que tener en cuenta es saber diferenciar, porque siempre a veces nos confundimos ligeramente o dudamos, es entre la diferencia de la leguminosa con el cereal. Vamos, como siempre, a hacer preguntas a los que nunca quieren activar el video. Catalina, ¿cuál es la diferencia entre cereal y leguminosa? La leguminosa es la que tiene una, ¿cómo se llama? Que está, a ver, em, que tiene vainita, ¿Ya? creo. Sí, sí. Y eso es El todo. cereal. ¿Y el cereal? ¿Cuál es la diferencia? Am, que el cereal que tiene, ¿cómo se llama? Que está en espigas, algo así. No sé Sí, muy bien el cereal, pero básicamente es eso. Sí. Tenemos como a simple vista o cómo reconocer muy fácil una leguminosa y un cereal, que la leguminosa crece, como dijo Catalina, dentro de vainas, ¿sí? Son granos que crecen dentro de vainas y los cereales, se puede decir de cierta forma también que son granos que crecen en espigas. Sí, nos damos cuenta del trigo, nos damos cuenta de la avena, de la cebada, todas crecen en una espiga y las leguminosas crecen dentro de una vaina. ¿Ya? Entonces eso para que ustedes sepan que cómo se conoce fácilmente los diferentes tipos, porque siempre a veces nos confundimos, pensamos que lo que pasa más común, ¿no? Que a veces que algún tipo de, algo como el garbanzo o como los payares, como la soya, pensamos que es un cereal, cuando en realidad es una leguminosa. Licenciado, ¿y el maíz? El maíz es el único de los cereales que no crece en una espiga, pero si ven la forma se presta como queriendo ser. Sí, es el único cereal que crece en una mazorca, que es lo que ya íbamos a ver, a profundizar más adelante en la parte del maíz. ¿Ya? ¿Alguna consulta más hasta ahí? Ya, entonces como dato general tenemos que pertenece a las herbáceas, sí, a las gramíneas, y que son muy populares, sí, demasiado populares, nosotros casi están presentes en todas nuestras dietas, sí, pero ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué son tan consumidos? Porque siempre han sido la dieta de principal origen calórico o de energía. ¿Sí? Si tomamos en cuenta en el caso del maíz, nuestros antecesores estaban muy vinculados con este tipo de alimento por la carga calórica, por la energía que brindaba. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que tienen una gran carga calórica de energía. Que después al final vamos a ver qué tan bueno, qué tan malo es el consumo
mucho cereal, ¿ya? Entonces, aparte de eso también, aparte de ser una fuente rica en energía, en calorías, sí, también tienen ciertos porcentajes, algunos de proteína, de minerales, de vitaminas, sí. Lo que sí es muy importante es que son una de las principales fuentes de fibra, que todo el mundo ya sabe para qué sirve la fibra, que es un tipo de alimento que también acelera la digestión. Sí, en el caso de la fibra de la mayoría de cereales sirven también como arrastre para ir limpiando un poco los intestinos. ¿Ya? Algo muy importante que tenemos es en dónde se han utilizado o la parte de la cultura que ha ido evolucionando. Todos, absolutamente todos los países que existen en el mundo están vinculados o su cultura está muy vinculado con preparaciones a base de cereales. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta que es em, el ingrediente principal en nuestras panaderías. Todo el mundo ya sabemos lo que pasa con el pan. Sí, que el pan se podría decir que es una preparación mágica a base de este tipo de alimento, que serían los cereales. Tenemos como algo tan básico que puede evolucionar y tener un sabor tan exquisito, texturas, aromas. Sí, en el caso del pan, por ejemplo, que digo es algo mágico, porque nosotros simplemente con harina de trigo, llevándole incor- haciéndole una incorporación de agua y un tiempo para darle un poco de fermento más un amasado, y llevándole al horno tenemos como resultado de algo que una harina carece de sabor, sí, que es muy neutra. Creo que no podemos catar una harina así para decir, sí, que la harina tiene sabor, que tiene sabores frutales, a madera, a tierra, nada. Es algo más bien muy neutro, sí, a veces ligeramente ácido, que a veces toma sabores o aromas de lo que estuvo cerca, sí, absorbes cuando está en un lugar húmedo, por lo general sabe a humedad. Si está cerca de detergente, sabe a detergente, sí, que se presta para atrapar aromas o sabores que están alrededor, sí. Entonces, pero como la harina está buena, más bien es un sabor muy neutro que hemos quedado. Al incorporar agua y amasar, igual tenemos una estructura, pero igual todavía carece de sabor, carece de aroma. La aroma empieza a evolucionar un poquito ya con el fermento, pero lo digo algo mágico porque vemos, es una masa, sí, que incorporamos agua y al momento del amasado estamos dando una estructura que por el medio del gluten se hacen como diferentes capas donde después va a atrapar el aire y que por el proceso de fermentación se va a hinchar completamente, a triplicar su tamaño y que al llevarlo al horno todo ese aire que tenemos adentro más la humedad se va a cocinar, generar vapor y hacer que crezca más todavía. La parte de afuera se va a hacer crocante, la parte interna se va a hacer una miga, ¿sí? Verán que hasta ahorita solo tenemos tres ingredientes, aguas, sal y la harina, ¿sí? Con eso estamos haciendo este pan. Y una vez que lleva al horno, que les decía que da esta tonalidad dorada, ligeramente parda, ligeramente marrón, donde evoluciona completamente todo lo que empezamos como una harina, ahorita ya tenemos un pan, donde tiene mucho sabor, tiene ya acidez, tiene un aroma exquisito, tiene crocante, el sabor tiene reacciones de mallar, la parte de fuera es sumamente crocante, golosa, la parte de adentro también ligeramente salada, la estructura por fuera crocante, adentro esponjosa que se deshace en la lengua. Y entonces vemos todo lo que tenemos, ya diferentes tonalidades de aroma, sabor. ¿Quién no puede reconocer o quién no reconoce un aroma de un pan recién horneado? Sí, es algo como que uno se hipnotiza con esas cosas, ¿sí? Huele eso y se queda, hay pan caliente por aquí o ya les provoca ir a tomarse un cafecito, ¿no es cierto? Entonces vean el resultado que tenemos solo a partir de agua, harina y un poco de sal, ¿sí? Para potenciar el sabor. Entonces, diferentes preparaciones que ya vamos a ir viendo más adelante, que están vinculadas con los cereales, que evolucionan de una harina, se hacen cosas increíbles, ¿ya?
El caso que habíamos ahorita repasado o estudiado era una harina de trigo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que solo el, el trigo forma esta proteína que es el gluten, que forma esta estructura de capas que se entrelazan y que después van a soportar el aire, ¿sí? Que tienen para aguantar el aire, que evoluciona con la fermentación y crece, porque los que han hecho la prueba se van a dar cuenta que con los otros cereales no pasa lo mismo, ¿sí? Queremos hacer un pan supuestamente de harina de avena o no, perdón, de una harina de centeno o de cebada, tenemos como resultado una galleta, algo demasiado pesado, ¿sí? Sabor que no evoluciona mucho. A veces el sabor es correcto, pero en cambio es pesadísimo, masoso, crudo, casi difícil de meterse a la boca y más difícil todavía de digerir. ¿Sí? Entonces, veamos que el trigo es el único que tiene esta estructura para formar el pan, ¿sí? Donde soporta el leudo, permite encerrar todo este aire para que pueda crecer y leudar. ¿Ya? Diferentes variedades de trigo, sí podemos encontrar. Algo muy importante para nuestras primeras culturas o las culturas que estuvieron aquí cuando llegaron los españoles, es que al llegar con este tipo nuevo de cereales, de ingredientes, sí, ellos, imagínense, para ellos era sumamente impactante poder cultivar primero y después procesar y luego realizar diferentes preparaciones. Aparte de esto, sí, ellos pensaban también lo que yo les digo, la misma teoría de que era algo mágico lo que estaba pasando. Sí, recuerden que ya los españoles llegaron ya con la bollería, con el pan, con pastas también, que ya conocían de algunas pastas, preparaciones ya postres con arroz. Imagínense para un, un nativo de entonces, sí, cómo sería el impacto para él al conocer el primer bizcocho, cuando llegaron ya las iglesias y las monjas y los curas hacían repostería. Sí, una galleta, un postre, un pan, sí, teniendo en cuenta de que ellos, su comida era muy básica, ligeramente salada, nada más, solo basada en cocciones al vapor. No había ahí vapor y asado, sí, no había, recuerden que no había ni fritura, eh, que no había la fritura ni el horneado. Entonces debía haber sido sumamente impactante la reacción de ellos. Ya, también tenemos diferentes derivados a base de cereales, que a veces pensamos que es otro cereal más, pero en realidad es un derivado. Sí, aquí en el trigo lo que más común que tenemos como derivado son las pastas. Sí, diferentes. Ustedes ven en Italia que tenemos todas las pastas que podían haberse inventado, diferentes formas y diferentes recetas, pero por lo general ya conocemos lo que es un cabello di Angelo, que es el cabello de ángel, un espagueti, que nosotros conocemos como un tallarín tal vez, fettuccini, tagliatellis, gnocchis, raviolis, agnolottis, y así una infinidad de pastas que son derivadas de este tipo de cereal. ¿Ya? Otra cosa que tenemos aquí, eh, antes de irnos a los derivados, es las preparaciones que tenemos. Ya habíamos hablado un poco del pan, de las pastas, pero también tenemos el famoso trigoto, que todo el mundo más o menos ya conoce, que es un trigo con una técnica de risotto. Ya vamos a ir más adelante también viendo la técnica de risotto, que es básicamente un arroz, irle cociendo lentamente, sí, con una técnica inicial, pero luego irle agregando fondo poco a poco, que vaya absorbiendo de a poco, hasta tener un grano completamente redondo, con una estructura, pero que esté ligeramente soposo, lleno de almidón. Es algo parecido al trigo también, que partimos de un trigo y que le vamos cociendo de poco a poco hasta que tenemos una textura deseada. ¿Ya? Eh, Cristian Saldaña, ¿sí? Cuénteme, con harina, Dígame, profe. con harina, ¿qué elemento de ligazón puedo hacer? ¿O cuál es el elemento de ligazón más famoso, más popular en la cultura francesa? O en la gastronomía El francesa. Rux, el ¿Ya? Rux, Exactamente. Ya tenemos aquí
un drugs, el drugs que era fue creado para espesar absolutamente todo, ¿sí? Tenemos ahí, antes de que aparezca la Novel Cuisine, teníamos que todas las preparaciones eran ricas en drugs, ¿sí? Todo un fondo más un drugs y cualquier elemento saborizante o aromatizante, teníamos como resultado ya una salsa. Encima de todo esto que teníamos ya un drugs, que ya teníamos una composición, recuerden que el drugs era una composición de 50% mantequilla, 50% harina, que llevamos un proceso de doramiento o de cocción en sartén, que íbamos a ir viendo las tonalidades, tenemos drugs blanco, dorado y muy dorado, que se realzan diferentes aromas, siempre encontramos aromas a avellanas, a frutos secos, a nueces, de diferentes cosas que sí me sirve para enriquecer ligeramente de sabor a las preparaciones, pero también me sirven como un elemento de ligazón. Ya, entonces teniendo en cuenta que teníamos fondos que se ligaban con este Rux, aparte un elemento saborizante y aparte siempre las recetas francesas nos dan que terminar con crema y al final para darle brillo una cucharada más de mantequilla, entonces tenemos cargas demasiado pesadas que el día de hoy se han ido reemplazando, hemos optado por preparaciones o salsas como o técnicas como la reducción, ¿sí? Donde reemplaza eso, tenemos ya fondos que son complejos, con mucho sabor, que reducimos hasta obtener una textura más espesa y con muchísimo sabor. Ya también hay diferentes aditivos químicos que, que hacen lo mismo que sí el Rux, sí, pero que ya se basan en algas, que no tienen muchos carbohidratos, que no son muy pesados, que se han aligerado las preparaciones con diferentes tipos de aditivos. ¿Ya? Entonces tenemos variedades o variantes. Ya vimos el caso de la pasta. Sí, tenemos aquí el caso del cuscús. ¿Alguien de aquí conoce el cuscús? ¿O han trabajado ya con cuscús? ¿O han probado cuscús? El profe de historia nos mostró un poco, profe, del cuscús. Ya, entonces ya tienen un poco de conocimiento de qué es. Sí, antes cuando no había mucha presencia de cuscús en los supermercados y por ahí probábamos, yo les cuento porque es mi caso, sí. La primera vez que probé cuscús pensé que era un cereal. Obviamente yo sabía que venía de Oriente Medio, de por acá de África, pero me imaginaba que yo era un cereal más, ¿sí? Entonces me puse por ahí a investigar, a leer las cajas de los cuscús y en realidad me di cuenta que tenía una receta para preparar el cuscús de cómo estaba hecho. Entonces me di cuenta que era así algo parecido como la pasta, ¿sí? Que son pequeños granos de trigo, algo muy parecido como la pasta, sino que aquí esto ya tiene una precocción, ¿sí? Tuvo una cocción y luego fue deshidratado, secado nuevamente. ¿Por qué les cuento la parte de la deshidratación? Porque este de aquí no necesita cocción, simplemente necesitamos agregar o hidratar un fondo con temperatura, tibio o ligeramente caliente, hasta que se hidrate. El grano, como estaba completamente deshidratado, ya estaba cocido y estaba deshidratado, al momento del contacto con el agua va a tratar de absorber lo máximo que pueda hasta que esté todo el grano, todas las moléculas que estaban secas estén completamente húmedas. Sí, tenemos de nuevo un grano completamente redondito, cargado del fondo o del líquido saborizado que nosotros quisiéramos tener. Y por lo general se sirve para hacer ensaladas. Sí, digo por lo general porque sí hay algunos casos también que se sirve como guarnición nada más. Pero por lo general se hacen ensaladas, se combina con frutas, con hierbas frescas, con hierbas de postres también para las ensaladas, como mentas, como hierbabuena. Sí, diferentes tipos de hierbas que se utilizan más en la tendencia dulce se incorporan también en este tipo de preparación. Ya. Otro caso que tenemos también es el bulgur, sí, que es algo parecido, que es un derivado del trigo, y que hay una preparación demasiado famosa que se llama el tabulé, que también se puede hacer con trigo entero, pero ¿qué es el tabulé? Es una ensalada fría, ¿sí? Que nace en Oriente Medio,
que tiene una combinación de jugo de naranja, mentas, cebolla, pimientos y aceite de olivo, que haciendo una mezcla tiene un contraste de sabores sumamente interesante. Ya, por lo general también comen mucho las mujeres para dietas, ¿sí? Se acompaña a veces de pita, es un sabores riquísimos que también nosotros tenemos que sí o sí realizar. Ya, saliendo un poco ya del tema del trigo, que ya del trigo sabemos las miles de preparaciones que tenemos, que hay diferentes tipos de harina, harinas integrales. Ah, un tema que sí quería tomar en la parte del trigo es que al momento que llegó el trigo al continente americano, sí, o llegaron nuevas preparaciones de los diferentes países de América, de Sudamérica, el consumo del trigo se hizo demasiado masivo, sí. Tenemos el caso de Argentina, que ellos tenían diferentes preparaciones de sus culturas antecesoras a lo que es hoy la Argentina. Sí tenían diferentes preparaciones, al igual que en nuestro país, que nosotros teníamos presencia de culturas cañaris, los araguros, zuletas, otavaleños, eh, caranquis, sí, diferentes tipos de culturas que ya tenían, que ya preparaban alimentos con cereales, sí, pero todavía no conocían el trigo, sino acá teníamos otro tipo de cereales que eran muy consumidos, que ya vamos a ver también más adelante. En el caso de Argentina pasaba lo mismo, tenían preparaciones muy tradicionales, cereales también, maíz ha estado presente en toda América. Pero, ¿qué pasa cuando llega el trigo? Sí, llega el trigo y se hace demasiado popular, más popular que las preparaciones que tenían anteriormente. Luego van llegando diferentes nuevas culturas provenientes de diferentes países. Tenemos ahí la presencia, que ellos tienen presencias de italianos, franceses, ingleses, alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces llegan con nuevas preparaciones a base de trigo. Llegan con panadería, con repostería, con bollería y, y también llega la pasta. Sí, entonces tenemos como consecuencia preparaciones argentinas, ya que se podría definir como platos típicos que son consumidos en el día a día, sí, o platos principales, o los más conocidos de Argentina. Tenemos platos que no tienen nada que ver con su cultura. En el caso de cuando ustedes vayan viendo en Cocina Internacional, ya el próximo ciclo se van a dar cuenta que lo principal que tiene Argentina, si bien es cierto, son los cortes, que también el vacuno no llegó de ahí, de Argentina, tienen pastas. Sí, todas las pastas italianas también van a ver que son muy parecidas a las pastas argentinas. Algo, la pizza argentina, por ejemplo, tienen el espagueti a la carbonara, espaguetis, el, perdón, el fettuccini al pesto. Sí, diferentes tipos de pastas que ellos se quedaron como si fueran suyas, como si fuera parte de su cultura. Asimismo, ustedes han escuchado cuando se van a Argentina, ¿qué postre les traen? ¿O qué snacks? ¿Qué recuerdos les traen de Argentina? ¿No han No es el escuchado? alfajor, ellos creo que tienen alfajores, pero de todo tipo. Exactamente. Alfajores, ¿se dan cuenta? El alfajor no es algo de su tradición, sino es algo más bien español que aparecieron en los conventos. Sí, entonces ellos, el trigo se hizo demasiado importante en su cultura. Es a lo que quiero llegar. Sí. Entonces, toda una generación comiendo el mismo alimento, ¿sí? Desde que nacen los primeros alimentos son este tipo de, suponiendo en este caso trigo, ¿sí? Y el trigo también, por otro lado, hacerse tan famoso, ustedes se dan cuenta, solo en Ecuador hay un estudio que nosotros comemos mínimo, o los ecuatorianos comen mínimo un pan por día. Entonces, quiere decir que al día se consume en el Ecuador más o menos 12 millones de panes, que somos la cantidad de ecuatorianos. Sí, porque hay que tener en cuenta que no solo desayunamos pan, sino que también tomamos en el café de la tarde. Ya, aquí sí activen el video que vamos a hacer un recuento. Cuéntenme, ¿quién de aquí no come pan en el desayuno? Yo.
Catherine, ¿usted no come pan en el desayuno? Sí, profe, no consumo pan. Bueno, mi familia no consume porque somos alérgicos al gluten. Ya. ¿Y a ustedes le han contado por qué les dio alergia al gluten? Por herencia familiar, tenemos un tratamiento que nos vacunamos anualmente, entonces con eso ya toleramos. Ya. ¿Alguien más? Ya. Como ven, entonces es comprobado de que sí, si efectivamente la Catherine no come un pan diario, pero el Juan capaz que en el desayuno se come tres, entonces igual ahí todo eso compensa para ir, para el estudio que hay de que en realidad se come un pan diario por cada ecuatoriano. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta que no solo en el desayuno comemos el pan, sí, también comemos un sándwich de pernil, una hamburguesa que ahorita se hizo como que tendencia en toda esta pandemia, sí. Y más, más que todo, a lo que quiero llegar es justamente lo que nos dijo Catherine. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la llegada entonces del trigo? Sí, capaz que fue el boom del trigo, todo el mundo quería consumir trigo, todo el mundo quería hacer preparaciones a base de trigo, y aparecieron ahí, ustedes deben darse cuenta que todos los agricultores sí querían satisfacer de trigo para todos los hogares, para tener 10 millones de paga en Ecuador, pero relativamente en los campos no puede darse, sí, se encarecería el costo, mucha mano de obra, ¿qué métodos necesitamos? Lo que pasa con el pollo, lo que pasa con la mayoría de alimentos de consumo masivo el día de hoy, es que se buscan diferentes formas de acortar el crecimiento y adelantar las cosechas, ¿sí? O de otra forma también, algo que se rinda más el grano, capaz que duplicar o triplicar el tamaño del grano. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Se altera genéticamente, es lo que ustedes han escuchado mucho de transgénicos eh, y de diferentes cosas, ¿ya? De químicos, de alteraciones, productos genéticamente modificados y la palabra transgénico que escuchamos casi al día. Entonces ya el consumo excesivo de este mismo producto todos los días, ¿sí? Genera como consecuencia este tipo de alergias. Capaz, nosotros comemos trigo desde que nacimos hasta el último día de nuestras vidas y van a decir, pero nunca he sufrido una alergia, pero toda esta cadena va evolucionando. Recuerden que nosotros evolucionamos también por los alimentos, ¿sí? Así como evolucionamos, que empezó el, el Homo sapiens a comer diferentes alimentos, a comer vegetales, a comer proteína, y de ahí como que se fue siendo más inteligente, ya fue domesticando, fue cazando, después ya fue domesticando también animales, ya, y vemos cómo el resultado de la evolución hasta el día de hoy, también podemos hacer todo lo contrario, ¿no es cierto? Nos empezamos a alimentar mal, que es este caso de este trigo que les digo, o alimentos con transgénicos. Capaz nosotros no vamos a ver las consecuencias, pero sí van a ver las consecuencias nuestros hijos o tal vez nuestros nietos. Ya, es este tipo de alergia que se va creando. En Estados Unidos hay este tipo de alergia al maní. ¿Por qué? ¿Quién es alérgico al maní en Ecuador? ¿Han visto un ecuatoriano que diga, no, yo soy alérgico al maní? En realidad yo no he conocido un ecuatoriano alérgico al maní, pero ustedes ven, vienen los gringos, todo el mundo es alérgico al maní. ¿Por qué? Porque pasó lo mismo que les estoy contando con el trigo, que está pasando ahorita, pasó ya hace mucho tiempo en Estados Unidos. Sí, ellos en vez de mantequilla tienen su mantequilla de maní, los niños comen sándwiches de mantequilla de maní, helado de mantequilla de maní, o sea, todo con mantequilla de maní, que también tuvieron que hacer lo mismo en algún momento tuvieron que optar por un transgénico, ¿sí? Entonces pasó lo mismo con el maní y ustedes ven como resultado la alergia al maní o frutos secos, que es la mayoría que tiene hasta el día de hoy. Entonces, la importancia de tener también un buen producto. Sí, por más que sea vegetal, no significa que está 100% libre de alguna
alergia o enfermedad. Ya, esta parte de aquí es algo muy importante porque les voy a contar una experiencia que yo tuve en un hotel, sí, cuando era chef ejecutivo en un hotel aquí en Cuenca. Un día llegó una señora por ahí y me dijo que era alérgica, que la hija era alérgica al gluten. Yo como tenía conocimiento, el mismo conocimiento que les estoy dando, pero en realidad es algo muy más profundo que ya cuando se dediquen solo a este tema, se van a dar cuenta que los celíacos es completamente un cliente no complicado, porque no depende de ellos, sino es como el vegetariano que viene a decirles que quiere comer comida vegana porque simplemente quiso ser vegano y ya. En el caso de los celíacos, sí, ya es una condición que ellos no optaron por, no es que no quieran comer harinas o productos que tengan gluten porque sí, ya si no es la condición que tienen ellos. Y les contaba el caso este del cliente que yo tuve, entonces vino la señora a pedirme la cocina, yo le dije que yo le podía preparar, que yo estoy capacitado y que voy a hacerle comida que no tenga nada de gluten. Entonces la señora me dijo, le voy a contar lo que me pasó. Dice, mi hija tiene 6 años, pero cuando tuvo 2 años, cuando recién estaba empezando a comer, detectaron que ya era celíaca y era alérgica, pero un nivel máximo al gluten. Fuimos a un hotel que era supuestamente 5 estrellas y ella pidió que le hagan como que algo en la freidora, ¿sí? Que le garantizaron de que no tenía nada de gluten, de que por ningún lado iban a, a tener ningún problema de alergias. La señora confió en el hotel y cuando le dio de comer a la niña, sí, pasaron 5 minutos y automáticamente se empezó a hinchar, sí, se le empezó a acelerar el corazón que le tuvieron que internar. Ya, fue tanto el problema, sí, eso sí desconozco de cómo evoluciona este tipo de enfermedad o condición, que la niña perdió un ojo, sí, perdió un ojito en todo en esta alergia. Entonces, obviamente ustedes pueden entender la preocupación de la mamá, sí, que absolutamente, ella tuvo que venir por algo de negocios de la familia, pero absolutamente donde ella se iba llevando su juego de ollas, sí, sus productos, no tocaba nada de otras cocinas, trabajaba con guantes y básicamente solo utilizaba el fuego de las instalaciones. Pero en realidad ella tenía así porcionado todo. Es un tema sumamente complicado, entonces, para tener en cuenta. Que cuando ustedes tengan su restaurante y digan, oigan, soy celíaco, no me darán gluten, no es que les esté molestando, que pasa por lo general, cuando llegan vegetarianos a los restaurantes y que piden un menú vegetariano y no sabemos qué hacer y estamos ahí bravísimos. Sí, que más que todo es una condición y que hay muchos casos, así como hay celíacos de que eh, le da una alergia que se hincha ligeramente, hay casos extremos como el de la niña que les conté. Ya, para tomar en cuenta en esta parte del trigo, que es una alergia ahorita de las más comunes. Ya, ya les conté esta parte de acá. Otro que tenemos también que tiene un porcentaje de gluten, sí, o sea que tampoco un celíaco podría consumir. No tiene tanto gluten como el trigo, pero sí tiene un porcentaje que también se presta para este tipo de alergias. Es el centeno, sí, que también vemos el día de hoy muy presente en diferentes tipos de preparaciones, de diferentes tipos, por lo general, más usado en la panadería. ¿Ya han escuchado ustedes del pan de centeno? ¿Alguien? Sí, profe, en historia también sí vimos sobre el centeno. Ya, entonces ven diferentes tipos de panes que están, sí se han dado cuenta que en esta cuarentena están volviendo tendencias muy clásicas, muy ancestrales. Sí, el mismo hecho de tener pocos recursos nos ha vuelto a eso, como en el caso de lo que les conté de la masa madre, panes de masa madre, que hace mucho tiempo se dejaron de consumir porque aparecieron la levadura con procesos acelerados, más el uso de mantequillas, huevos, que teníamos como resultado panes sumamente ricos. Sí, teníamos otro caso, el pan de centeno también, que era un pan muy consumido. Ha sido muy consumido durante toda la historia, que más bien en los últimos tiempos ya no se estaba consumiendo.
por la gran cantidad de nutrientes que tiene también, ha vuelto para quedarse, entonces muy presente en la mayoría de preparaciones, por lo general son panes más oscuros. Pero ¿qué preparaciones podemos realizar? También preparaciones muy similares a las que hacemos con el trigo. Sí, con el trigo cocido podemos hacer ensaladas, sopas, eh, ahora está muy como tendencia también las ensaladas, acompañadas de muchos vegetales. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta es lo que habíamos hablado en los potajes, ¿no? ¿Se acuerdan que cereales y leguminosas estaban muy presentes dentro de los potajes? Entonces, la mayoría de potajes con este tipo de alimentos. ¿Ya? Un tema que es sumamente amplio y necesitaríamos muchos días para conversar, pero el día de hoy vamos a conversar lo principal. Sí, ese es otro tipo de maíz. Les decía que el maíz es el único cereal que no crece en una espiga, sino en una mazorca, sumamente cultivado en toda la historia de América. Sí, las primeras culturas que estaban aquí presentes en el Ecuador, mucho antes que los cañaris, ya estaban consumiendo maíz. Después con la llegada cuando ya hay documentación de los cañaris, ya podemos observar también mucha presencia de maíz, y llegan los incas del mismo modo, ¿sí? Entonces, a diferencia de otras culturas que estaban más vinculadas con el oro, ¿sí? En el caso de algunas eh, culturas centroamericanas, ¿sí? O que como agradecían a los dioses, unos agradecían con oro, otros agradecían sacrificando mujeres vírgenes o niños, ¿sí? O diferentes animales. El sacrificio para las personas de acá, por lo menos de nuestro país, era con alimentos, ¿sí? Que ellos ofrecían maíz a los diferentes ídolos o dioses que ellos consideraban que estaban, a los que ellos adoraban en aquel entonces, ¿sí? Ustedes podrán ver en las principales excavaciones arqueológicas que han encontrado, siempre presencia de maíz. Sí, acá no, los descubrimientos que han hecho de este tipo de arqueología nunca han encontrado cargas extremadamente de oro, sí, ni de diferentes ornamentos, sino más bien siempre alimentos, maíz o preparaciones ya con maíz. Entonces, para que vean más o menos la importancia que tenía en nuestra cultura. Y de ahí, toda la cultura que ha sido el consumo de maíz hasta el día de hoy, sí, que sigue presente en nuestras mesas, vemos que sigue siendo muy importante este tipo de cereal, sí. Todo el mundo ya sabemos las preparaciones que tenemos con maíz, aún más en la cultura cuencana, sigue siendo, pero demasiado importante. Ya. Diferentes preparaciones con maíz, sí. Sí vamos a abrir aquí una conversación, porque absolutamente todos creo que conocemos mínimo dos preparaciones, mínimo, sí, porque nuestra cultura, por lo menos les decía la cuencana, se basa demasiado en maíz. ¿Ya? Vamos, Ramón, cuéntenos usted, dos preparaciones con maíz. Puede ser la tortilla de maíz, ¿Ya? ¿Otra más? el mote sucio, ¿Ya? El mote como tal, sí tenemos el mote sucio. Epifanio, ¿qué más? el motepata, Sí, los chumales, muy bien. Cristian Saldaña, el tamal. Puede ser el tamal, profe. tamal, correctísimo. Cristian, El mote sucio. ya dijeron, ya ven, está escuchando. eh, no me acuerdo. El buen cuencuano tiene que saber, por lo menos hay 20 preparaciones con mote. el motepillo,
Cristian, ¿no es cuencano usted? Sí, no me acuerdo. Él, No me acuerdo. ya. Como dijo Epifanio también, tenemos motepillo. Viviana, 2 preparaciones con mote, perdón, con maíz. Estoy pensando, Listen, porque ya me ganaron diciendo los más conocidos. Ya. Catalina, 2 preparaciones con maíz. Profe, también me ganaron con mi mote pata y mi mote pillo. Espere ya. Yo. En serio. Ya. Las gomitas, bueno, de choclo, pero. Ya dijeron también. Tortillas de maíz. Ya, tortillas de maíz dijeron también. Y las tortillas de maíz, pero. También ya dijeron. ¿Qué más? Blanquita. El chivil también se hace con maíz Muy bien, y también chihuil. como sopa, la sopa de morocho que llamamos, Ya, morochillo. el morochillo y la bebida, el morocho también, que es Ya, famosa en mucha parte aquí en la sierra. muy bien. Ya Isabel. le di 3, verán. Ya, le quitó una a Isabel. Isabel, una. Una crema de maíz. Sí, pero algo más tradicional en nuestra cultura. La chicha, profe. Sí, tenemos otra preparación. Muy bien. Juan, El choclo profe frito, Casado. profe. ¿Qué más? choclo frito. Sí, también. Mote con chicharrón. Ya, que es casi el mote sucio. ¿Qué más? Rafael, El choclo con queso, profe. Infantable. ya puede ser. Jairo, El timbolito, profe. ¿el timbulo o el quimbulo? Quimbulo. El Ese timbulo. ese que se hace en la hoja del choclo mismo. Ya en la hoja, en las palcas de las hojas secas. Colada Sí. morada, profe. Ya, si ven, y así simplemente tenemos que acordarnos. Algo que comen, pero podría decirse semanalmente. El canguil, no se acordaron, también el maíz, el tostado. Ya, como dijo, tenemos ahí timbulos, tenemos los chaquis, ya también de maíz, todas las bebidas. Y así un sinnúmero de preparaciones que vamos a irnos acordando. En el caso de los motes nomás, mote pata, mote sucio, mote casado, eh, mote dorado, que es este mismo mote, solo con un sofrito. Ya, y si vamos con el choclo, de la misma manera, choclo pillo, choclo sucio, choclo asado, choclo con queso, todo lo que habíamos visto. ¿Sí? Entonces, como ven, diferentes tipos de preparaciones a base del mote que están muy presentes en el día de hoy, que se siguen consumiendo. ¿Ya? Suerte no nos pasó lo que pasó en Argentina, seguimos teniendo mucha identidad, muchas preparaciones con ancestrales, ¿ya? Otra cosa también que tenemos y que nadie se acordó y que es lo principal o era lo principal en nuestra cultura, era el plato simplemente de mote en el medio de la mesa. Sí, los que tienen abuelitos se acordarán que era algo que era la característica del cuencano. Sí, el ají con sal en el medio y aparte la bandejísima de mote, donde uno comía la sopa y se demoraba casi una hora comiendo porque comía una cucharada y una de sopa, 2 de mote y terminaba, pero salían llenísimos. Como habíamos visto al principio también, ¿por qué? Porque nuestras culturas eran obreras, eran alfareras, principalmente agricultores y guerreros. La cultura cañari son uno de los guerreros más importantes que ha tenido todo el Ecuador. ¿Sí? Entonces necesitaban cargas calóricas sumamente altas y es por eso este tipo de alimentación. En el caso de nosotros que vemos del mote casado, del mote pata, son sopas sumamente cargadísimas de proteínas, de grasas, de diferentes tipos de ingredientes por el mismo hecho que nuestras culturas necesitaban muchas energías. En el campo todavía hay una costumbre,
¿sí? Se mantiene la costumbre del mote que les decía, pero también de comer mote incluso en el desayuno. Si en vez de pan, toman su agua y el mote o mote con quesillo. Mote con leche también toman, licenciado. Qué buenísimo que es cuando está recién ordeñada la vaca hervida, panela y el mote. Bueno, es lo mejor. Para los que no han probado, ya saben. Sí, Pero ¿sabe cuál es lo difícil, profesor? ¿qué? La siembra, la cosecha, yo que hago todito los años. Sí. Durísimo. Y claro que todos los años no son tan generosos. Este año ha sido demasiado generoso, que hay sacos de choclo hasta $4. Y hay años que un choclo vale 70 centavos. Entonces, eso en base a nuestra cultura. Otra cosa que también es muy importante mencionar aquí es que nosotros teníamos una técnica que se estaba utilizando o que la mayoría de institutos y universidades de Europa están enseñando como vanguardia, pero nuestros antecesores ya hacían hace 500, hace 1000 años, que es la nixtamalización. Pero unos dirán, ¿qué es la nixtamalización? Simplemente es este proceso alcalino donde hacemos el mote pelado. ¿Sí? Es la nixtamalización viene a ser la incorporación de un producto en un medio alcalino que esté húmedo, que se lleve a temperatura y tenemos como resultado que se pela o que causa porosidad, cambia diferentemente el resultado inicial o el producto como era inicialmente. Sí, todo el mundo ¿alguien de aquí no ha estado presente en un proceso de mote pelado? Yo, profe. ¿En serio? No. No sabe Sí. de lo que se pierde. Todos los que han estado en el proceso de pelar mote se habrán dado cuenta el aroma que emana esto. Sí, Sí. yo sí he visto, pero hace años que sabían igual pelar con cal, si no Sí. estoy mal. Exactamente. Entonces sí, Por lo yo general, sí he visto. el inicial, el ancestral era con ceniza. Sí, que tenemos aquí todos los sedimentos de una brasa, de la combustión de leños. Otro método también es, como dice Blanquita, cal. Y otro método que se está utilizando mucho es el cemento. El cemento. Sí, cemento. No, yo solo con cal hago, licenciado. Sí, el cemento también se utiliza mucho, que es algo muy parecido. Sí. ¿Cuál es más contaminante? ¿Cuál es menos contaminante? Se están haciendo algunos estudios. Pero por lo general, si es que no se tiene mucho tiempo dentro de esta solución alcalina, no es perjudicial para la salud. Solo tenemos como resultado, no sé, yo veo algo medio irreal, ¿no? Que ahorita se están haciendo los estudios cuando todos nuestros antepasados ya comían este tipo de alimento. Tenemos, pero muchos años que ya tenían este tipo de preparación. Vemos que seguimos, no tenemos alergias, ¿sí? Somos inmunes a todo casi. ¿Ya? Entonces, son técnicas que se están utilizando el día de hoy, se están estudiando, pero en realidad ya se estaban haciendo hace mucho tiempo. ¿Ya? Tengo un segundito, que están haciendo mucha bulla acá afuera. Ya. Entonces, eso en base al maíz. Igual, muchas historias del base al maíz. Antes de que se me pase también algo que tengo en la cabeza, eh, algo muy importante que hay ciertas preparaciones que para un cuencano, para un ecuatoriano es imposible comer sin mote. Tenemos el caso del cuy asado. Sí, si bien es cierto, hay lugares que ya se está comiendo con arroz, el cuy, pero ustedes se acuerdan tradicionalmente, si no están papas, si no están mote, es un poco complicado. Tal vez para nosotros, como ya la nueva generación, no se nos va a hacer difícil, pero denle a su abuelita un cuy con arroz o un cuy con un puré de papas, a ver qué le dice. Les va a mandar devolviendo, ¿sí o no? Ya en vez de quererles, si están ahí festejándole, mejor les va a terminar llorando diciendo que estarán aprendiendo, que están
cambiando toda la tradición de ellos. Sí, en el caso del hornado, imagínense, el hornado ya es algo característico, algo ya, un concepto demasiado fuerte. O en el caso del mote pata, si es que no hubiera, en el caso del caldo de pata, si no hubiera este motecito para ir remojando, ¿sí? Entonces ya todos los recuerdos, toda esta tradición, esta cultura que ya tenemos sumamente marcado, ¿ya? Y que es muy fuerte y que de cierta forma yo quisiera que sea imposible como de cambiar, ¿sí? Y ese es nuestro deber, de cierta forma, mantener las costumbres. Si bien nosotros ya teníamos un conocimiento más técnico, pero que sea para evolucionar nuestra tradición, no para romper o para fusionar, que a veces cuando ya empezamos a hacer un tipo de cocina fusión, llevamos una confusión y degeneramos completamente todas nuestras preparaciones. ¿Ya? Entonces, es algo parte de nuestra cultura que no ya podemos eliminar. ¿Ya? Ya. La gente ya no se aguanta, han tomado afuera, están haciendo un relajazo. ¿Ya? Entonces, eso que hablamos ya un poco de las preparaciones. Cuando me dijeron de los chihuiles, sí, de los tamales, que son preparaciones sumamente parecidas, la base, sí. Tenemos una preparación que es muy conocida en el mundo, que es la polenta. ¿Qué es la polenta? Simplemente en Europa se tenía mucho la costumbre de realizar este tipo de, como nosotros hacemos este tipo de harina de maíz, como en el caso de los tamales y de los chihuiles. Ellos hacían, también incorporaban diferentes tipos de elementos húmedos, diferentes fondos, en ciertos casos leches, quesos. Tenían como resultado un puré, que ustedes pueden ver acá, que es sumamente riquísimo, ¿sí? Como ustedes también se dan cuenta, entre las harinas, yo creo que la harina de maíz es la que tiene un poquito, se destaca más de sabor inicial, más la combinación de un fondo, más la mantequilla, más queso y más crema de leche, tenemos como resultado un sabor sumamente riquísimo, la textura muy untuosa, la combinación de todo este fondo ligado, se podría decir de cierta forma, con la harina de maíz, más la crema, más la mantequilla, más nata, si pudieran ponerle. Entonces se hace algo sumamente cremoso, muy húmedo, ¿sí? Y sumamente riquísimo. Imagínense ustedes una preparación con todo este tipo de ingredientes. Nos damos cuenta de que, de que nos damos cuenta de que es una preparación sumamente acertada, ¿no es cierto? Esta polenta también, si se quiere servir, se puede servir como puré. Si no, podemos reducir un poco más, eliminar la humedad y ponerse en bandejas y cortar así con la misma textura que salen nuestros tamales, que se le corta en cuadros, que a veces se fríe, a veces se hornea, se gratina con un poco más de queso y tenemos preparaciones muy, muy agradables, muy ricas de sabor. ¿Ya? Otra cosa también, si ya salimos del Ecuador, preparaciones infinitas, igual, preparaciones en base de maíz muy marcadas dentro de las culturas. Sí, tenemos el caso de los tacos. ¿Quién no ha escuchado el caso de los tacos? Sí, que es igual como consumíamos, como consumían nuestros ancestros, ya el mote cocinado en el medio, las diferentes culturas centroamericanas y mexicanas, ellos ya tenían este tipo de alimentos, ¿sí? Que si bien es cierto, empezó como cuchara para envolver los alimentos y para secar el resto de sopas, terminó siendo un plato principal cuando se incorporaron rellenos, ¿sí? Cuando ya no simplemente se cogían los alimentos así, sino que ya se destinó rellenos diferentes para este tipo de preparaciones. Pero, ¿qué es un taco? Hay hay diferentes conceptos, sí, diferentes puntos de vista, pero en realidad un taco, sí, para todo mexicano es una tortilla de maíz con un relleno. Si ustedes quieran poner un arroz, ya es un taco. Si quieren poner vegetales y carnes, es un taco. Parrilladas, guisos, confitados, diferentes tipos de proteína, igual sigue siendo un taco. ¿Ya? Aquí tenemos el canguil. Ustedes saben,
Sí, voy a hacer es que se revienten para que vean. ¿Alguien de aquí sabe el principio básico de esta reacción? Que ¿por qué tenemos como resultado un canguil? La temperatura. El Ya. aceite. No, más de temperatura que el aceite. ¿Ya? Por el Ah, vapor que provoca la temperatura y lo que tienen adentro, como es la humedad y explota. exactamente. Sí. Tenemos como tenemos otra preparación también que ya había mucha presencia y muy ancestral. Sí, el canguil no es nada nuevo, ya existía hace mucho tiempo, ya se consumía. Y cuando llegaron los españoles, cuando llegaron las diferentes culturas del Nuevo Mundo hacia América, se dieron cuenta de tipo este tipo de preparación y se hizo muy famoso en el mundo porque en realidad a quién no le gusta un canguil, ¿sí? Aún más cuando está bien reventado. Es sumamente rico, la textura es sumamente crocante, muy, no empalaga, sí podemos comer mucho canguil y relativamente no es empalagoso. ¿Cómo se revienta el canguil o por qué se revienta el canguil? El canguil, sí, tenemos un tipo de maíz, sí, que en este caso, que en nuestro caso se llama canguil, en otros casos se llama maíz amarillo o diferentes, pero en realidad es este tipo de maíz, que es este maíz pequeño, sí, pequeño, amarillo, que tiene una estructura sumamente débil, se podría decir en cierto caso, sí, porque es de los maíces o de los cereales, uno de los pocos cereales que tiene una estructura tan débil que al momento que ustedes llevan a temperatura, sí, en el centro está una pequeña carga de humedad, que es una vez que se lleva a temperatura, genera vapor, sí. Ustedes saben la fuerza del vapor cómo es. Tenemos el, en casos o tenemos esta teoría que llegó hasta, con el vapor, hasta poder generar fuerza, hasta poder mover un tren, ¿sí? Entonces, imagínense la fuerza que haga que soporte toda esta estructura. No soporta esta estructura. Más que todo, el canguil es un cereal muy hermético, ¿sí? Que no permite que ingrese nada, ni tampoco que salga nada, ¿sí? Tiene esta capa. ¿Sí han visto cómo es la capa del canguil? Tiene como esta capita que parece un plástico que es muy brillosa. Entonces es muy hermético, ¿sí? Entonces el vapor se concentra tanto de que empieza a tener esta energía que a un momento ya necesita escaparse por tanta temperatura que generó y se revienta el grano. ¿Qué pasa con el maíz, con los otros granos? Sí, hay porosidad, el vapor se escapa, la estructura es más firme, ya no pasa lo mismo. Tenemos dos tipos de granos, un cereal y un pseudo cereal que puede tener esta reacción de reventarse de palomita de maíz. En este caso tenemos el canguil y otro caso también es el amaranto. En el caso del canguil, por ser un grano un poco más grande, necesita grasa para que sea más uniforme y se reviente mejor el grano. En el caso del amaranto, como es un grano pequeñito, no necesita incorporar nada de aceite. Que algún día también estaremos realizando estas preparaciones si es que nos da el tiempo. ¿Ya? Eso en cuanto a eso. Otro tipo de cereal que tenemos es la cebada, ¿sí? Que también tenemos que tener en cuenta que no es un producto que estuvo presente o que es originario de América, sino también es introducido, sí, que llega también con los españoles y que también cumple un papel fundamental dentro de nuestra cultura, sí. Acuérdense ustedes de una preparación, o díganme cuál es la preparación que estaba presente en la mayoría de desayunos de nuestras abuelitas o siguen estando presentes hasta el día de hoy. Solo en los desayunos. Sí, en la mayoría, en los desayunos, a veces para acompañar sopas o alimentos. El trigol, no. Hay una preparación, pero se me fue el nombre, parecido al trigol, pero no No, me acuerdo. algo muy presente, que se considere o se podría considerar el cerelac de nuestros antepasados. La machica Exactamente. La machica. y el arroz.
tenemos dos preparaciones, una que es la machica y el otro que es el arroz de cebada. Si en el caso de la machica es, El arroz de cebada, lo tradicional. claro, en el caso de la machica tenemos un grano que es tostado y luego llevado al molido. Sí. ¿Quién de aquí no conoce la machica? ¿Alguien? Ya. Todos conocemos la machica, pero en realidad, sí, ahorita ya se ha ido un poco desvaneciendo este consumo. Ya lo vemos muy presente en las casas. ¿Quién tiene machica el día de hoy en sus casas? Yo, Ya, yo también sí tengo. yo, yo tengo machi. Ya. Van a Me- poner, Usted dice para los desayunos, pero sabe que aquí nosotros acostumbramos a poner hasta en las sopas. Por ejemplo, yo una sopa de fideo le pongo machica, en el mismo arroz cebada como con machica. usted es En el de, café, profe, en el café. usted es de Cañas, Blanquita. Sí, Sí, justamente de Cañar donde somos machiqueros. claro. En Aquí se realidad, consume. yo tengo una experiencia. Yo tengo un tío que se casó con mi tía, en realidad, que mi familia es de Yunguilla, pero mi tía se casó con un señor de Cañar. Y una vez nos invita a un almuerzo y el primer plato era sopa de fideo. Sí, yo y mi tía eran los únicos que éramos de acá y todos eran de Cañar. Y estábamos comiendo y la sopa estaba rica y todo el mundo cogió y puso machica en la sopa de fideo y se hizo un chapo. Y me dijeron, pon, dice, se compone la sopa. Yo hice caso y puse la machica y probé y era, nunca en mi vida había comido una machica de sal. Y entonces era completamente diferente y como eran personas que estaba conociendo recién, era imposible dejar también la comida. Entonces pedí agua y era pasándome todo el chapo con un vaso de agua, era, o sea, diferente. Mi- mi- Pero tal vez puso mucho, porque, o sea, no mucha machica, así un chapo, como dice usted, pero que dé el sabor es riquísimo sí, para mí. como digo, es la costumbre. Sí, he intentado algunas veces, pero en realidad se pierde toda la característica básica del saborcito del fideo. Entonces ya no tiene nada que ver. Sabe a machica. Entonces sí es, Machica. más que todo que uno ha sido criado de niño con estos sabores más bien dulces que están ligados a la machica. Sí, me acuerdo que em, cuando eran buenos tiempos, se consumía machica con leche, pero si es que no había leche, con agua de café o agua de cedrón. Y si estaban, pero ya en un buen estatus, así, había mucho dinero, chocolate en leche más la machica. Entonces, eran diferentes sabores solo con la misma machica. Sí, Por ejemplo, aquí todavía se acostumbra a dar el biberón de la leche con una buena cucharada de machica y por eso son... exactamente. Porque el mismo hecho que se necesitaba muchas calorías. Es lo que les decía, era el Cerelac de nuestros antecesores. Porque el día de hoy todo el mundo compramos Cerelac y ¿qué es el Cerelac? Básicamente es, como su nombre lo dice, cereal. Sí, una harina de un cereal más diferentes aditivos, complementos, más vitaminas, pero en realidad termina siendo la misma base. Y pagamos $12 por 400 gramos de Cerelac y la más chica creo que está a $1.25. Sí, entonces para ir viendo más o menos cómo está la cultura y cómo nos metieron otros productos ahí, basado en lo que ya teníamos principalmente. ¿Ya? Y algunos habrán hecho o tendrán diferentes historias en cuanto a la mágica. Nosotros teníamos un juego que, que nos metíamos mágica a la boca lo máximo que podíamos, después se llamaban las caras. Y hacíamos las caras y lo primero que se atoraba, y era igual como para los que han fumado por primera vez, la misma sensación atorarse mágica, que no se dejaba de toser durante todo el día. Sí, entonces eran cosas que van ligadas a los cereales también, dentro de nuestras costumbres. Ya, en el caso de la avena, otro tipo de cereal también que tenemos, que se ha vuelto de cierta forma tendencia. Ustedes han visto hoy en Instagram diferentes recetas en base a avena, omelets de avena,
avena simplemente mezclada con agua y consumida ligeramente con frutas como parte de una dieta, como parte de una cocina fit. Sí, ¿por qué? Porque sí, en realidad tiene una carga de porcentaje alto de proteína. Ya, tiene muchos nutrientes, sirve también para acelerar la digestión y como eh, es un alimento de arrastre. ¿Sí? Cuando consumimos, se va limpiando todas las impurezas que tenemos también en los intestinos. Es por eso que siempre se está vinculado. No sé si ustedes han escuchado que hay muchas recetas de batidos que dice piña más apio y más una cucharada de avena me ayuda a bajar de peso. ¿Sí? Entonces, es por esto, porque sí, en realidad es como es un alimento de arrastre, les va limpiando, pero a la final no está bajándoles de peso, sino simplemente eliminando impurezas que están dentro de su intestino. ¿Ya? Como les decía, igual, ahorita hay demasiada una tendencia, pero muy eh, vinculada con la avena, una tendencia gastronómica fit, ya de esta cocina saludable que mucha gente el día de hoy se está cuidando, cuida sus alimentos, cuida lo que come, cuida su salud, que hacen diferentes preparaciones, ¿sí? Algo que a mí me encanta hacer, que es yogur griego con un poquito de miel, avena que se deja remojar una noche, al siguiente día ponen un poco de manzana rallada y van a ver el sabor que es. Sí, se podría decir que es el principio de una copa bichi, ¿sí? Que pueden ustedes poner un poco de pasas, pueden poner nueces ligeramente tostadas, ¿sí? Aún más que siempre también están haciendo este juego, ¿no? La avena mezclado con diferentes tipos de frutos secos, más yogures, que se han hecho el día de hoy, se podrían decir top, que está de moda. ¿Ya? Y del arroz, sí, algo ¿qué podríamos decir? Sí, demasiado ligado a nuestra cultura, que siguió un camino sumamente largo, que empezó desde Asia, pasó por Europa y llegó a Centroamérica y luego a Sudamérica, al Ecuador, a Cuenca, a nuestros hogares. Un producto que llegó para quedarse. Sí, es un tema sumamente amplio que vamos igual a, a, a debatir un poco de todo esto. Sí. Hoy en día hay restaurantes que siempre tienen como concepto, de cierta forma, dicen que ustedes llegan a mi restaurante y les digo, yo en mi restaurante no sirvo arroz porque les estoy haciendo más cultos, sí, porque les estoy educando para que se alimenten bien. O hay diferentes, no sé, los que han trabajado en eventos nos ha pasado que vamos a un menú que nos cobra, que nos piden y que es sumamente sofisticado, delicado, sí, que tal vez un menú de 30, $35 que yo he hecho, me ha pasado que llego a un menú de $35, que es algo sumamente delicado, muy minucioso, sofisticado, elegante, y me dicen que por favor les mande una porción de arroz. ¿Sí? ¿Qué opinan de este tema ustedes? ¿Está mal? ¿Es mal educado? ¿Bien educado? ¿Sí? ¿Qué opinan? No se peleen, pero. Ya. Cultura. Repita de nuevo la pregunta, no le... Ya. Existen ciertos lugares, sí, restaurantes a los que vamos y que pedimos algo y vemos que no hay presencia de arroz y decimos que hay algo con arroz. Y nos dicen que hay chefs o restaurantes que no tienen arroz dentro de su menú porque están educando o haciendo más culta a la gente. ¿Sí? Pasa lo mismo en eventos, nos ha pasado. Ya les digo, he tenido menús hasta de $35 que he ido con catering y es un evento sumamente elegante, muy minuciosamente cuidado, sí, sofisticado, vanguardista de cierta forma, que me terminan pidiendo una porción de arroz. ¿Qué creen ustedes? ¿Es mala educación? ¿Buena educación? ¿Qué piensan desde su punto de vista?
Si es que ya estaban preparados y saben el tipo de comida que van a servir, creo que está por demás pedir el arroz, pero no sé, tal vez le dieron una explicación de que en vez de ese carbohidrato ya tiene algún otro carbohidrato en el menú que no sea el arroz. Sí. ¿Qué piensan ustedes? Juan, ¿qué piensa usted? Suponiendo que usted Chuta, tiene, que no suponiendo que usted, están preparados para todo eso. no, ¿Perdón? suponiendo que usted tiene un restaurante, sí, y yo voy y usted me vende algo medio vanguardista. Si me dice, yo le ofrezco esta quinoa en diferentes texturas, más camarones al vacío, en qué sé yo. Yo pruebo y digo, me gusta, digo, pero deme una porción de arroz. ¿Usted qué me va a decir a mí? ¿O qué piensa de mí? Chuta. Yo le sirvo, licenciado. No, eso le escribo porque es petición del cliente. O sea, hay que darle el gusto al cliente, que satisface las necesidades del cliente. ¿Se enoja o no se enoja? Y por eso- ¿Perdón? ¿Se enoja o no se enoja? No, no. ¿Quién cree que está mal pedir una porción de arroz en los restaurantes o en eventos? Catalina, ya que prendió el micrófono, cuente. A ver, bueno, si me están dando una comida vanguardista y que está súper elaborada, yo creo que no debería incluir arroz, ya que le daña toda la presentación. Además, por ejemplo, en eventos de catering, usted no tiene arroz, ¿cómo puede solventar eso? Ya que no viene incluido, entonces no le deberían pedir arroz. Y eso. Sí. Pero usted, licenciado, dice un restaurante, pero un evento sería diferente que un restaurante. No, pasa igual. Es igual, Porque pero en yo el creo restaurante, o que, sea, perdón, Blanquita. Bueno, diga, Blanquita. no diga nomás, ya me callé. No, o sea, porque a mí me dijo un restaurante, o sea, porque un restaurante tenemos que basarnos, o sea, Ya. darle gusto al cliente. Ahora cambiando de rol, suponiendo que usted llega a mi restaurante y yo le ofrezco una pierna de pollo deshuesado en salsa de seco y le doy con un puré de habas. Sí, pero sí le doy mucho seco. Ya, igual es el restaurante. Usted prueba y dice, ¿qué me falta? El arroz, yo creo que la mayoría de personas están acostumbradas, o sea, depende también de dónde sea, porque hay ciudades o países que En no sí, los consumen mucho latinos. arroz. Yo creo que la mayoría de personas consumimos arroz y no está por demás pedir arroz si es mi gusto de consumir arroz. ¿Usted, Viviana? Pero en sí los latinos comemos más arroz, porque en Sí. Europa no comen arroz. Son escasas las cantidades. Sí. O sea, yo, de cierta forma, trato de comprender siempre a todo tipo de cliente. Sí, si ustedes se ponen en un caso, sí, suponiendo que el Rafael tiene su empresa de catering, sí, nosotros no podemos saber a qué tipo de clientes vamos direccionados. Yo he tenido clientes, así les digo, que han venido hasta, he dado de comer hasta los del jury, sí. Pero hay diferentes preparaciones o diferentes tipos de personas que ya están demasiado vinculados o arraigados con ese tipo de cultura. Nosotros no podemos criticar a las personas porque pidan arroz que no son cultos. Es parte de nuestra cultura en realidad. Es en el caso de Asia. Si ustedes van a Asia, tienen millones de preparaciones a base de arroz. Quiten a un chino o un asiático, quiten el arroz. Va a ser imposible. Es igual como el caso que estábamos un poco conversando del hornado. Imagínense, ustedes van a una boda y les dicen, este es un hornado tradicional, y en vez de mote les dan con frijoles. Sí, van a estar por ahí hechos locos, a ver si es que alguien por ahí tiene mote para irles a quitar, o esperando que pase por lo menos una bandeja, o qué sé yo. Sí,
Si bien es cierto, hay casos y casos, pero hay diferentes preparaciones que es imposible, pero así, imposible comer sin arroz. Sí, por más que yo les dé una oferta vanguardista, que yo les diga, les ofrezco una espuma de guatita con una salsa de ají enrollada con maduro. Sí, al final termina siendo una guatita con maduro frito, pero van a decir, ¿dónde está el arroz? Sí, por más vanguardista que sea, ustedes siempre van a decir, me falta esa combinación. Ya, yo trabajaba en un restaurante, sí, por el mismo hecho que fui a un restaurante una vez me dijeron que había un sudado de no sé qué, un encocado, y yo dije, esto no viene con arroz, dijeron, no. Y yo dije, ¿por qué? Me dijeron, porque estamos haciendo culto a la gente, no necesita arroz para vivir, que no sé qué. Digo, sí, tal vez no necesito arroz para vivir, pero es algo que ya, si comen, hay tipos de alimentos que ustedes se meten a la boca y hacen falta el arroz. La importancia del arroz, la costumbre del arroz, o los sentimientos que tenemos en base al arroz, todo el mundo sabemos de un seco de pollo. ¿Qué es lo más rico del seco de pollo? Terminas envasando toda esta salsita, que se hace así mismo como una fanesquita y terminamos metiéndonos a la boca y es lo más rico del seco de pollo, del seco de carne, de la guatita. Sí, o las dos últimas cucharadas que tengo de encebollado, meter 2 cucharadas de arroz también para terminar teniendo ahí una sopita, una fanesca medio interesante. ¿Ya? Y así, ciertas cosas que ya tenemos marcadas en nuestros recuerdos, en nuestra tradición, en nuestro corazón, en nuestra mente, que ya es imposible, ¿sí? Yo les hago este juego, verán. Suponiendo que yo voy, todos están en una misma mesa, ¿sí? Todos están en una misma mesa, tienen un menú que es así, basado en pollo, con mucha salsa, con ensaladitas, lo más equilibrado. Yo les estoy ofreciendo eso como un personal profesional que soy. Todos están sentados en la misma mesa, ¿sí? Y por ahí el epifanio, pero es así como los costeños, como los guayacos, que ellos no comen nada que no tenga arroz, ¿sí? El epifanio no se aguanta, tenía vergüenza de pedirle al mesero, al chef ahí, arroz, pero dice ya, esto no es comida sino es arroz. Se atreve él y pide arroz, viene el mesero y les pone la bandeja en el medio. ¿Ponen o no ponen arroz también ya a su preparación ustedes? ¿Sí o no? Lo hacen. Simplemente, a veces por compromiso Sí. estamos que no, pero una vez que tenemos, venga. Profe, Sí. profe, si no pedí el epifanio, pedía yo el arroz. Ya Bien, ven. bien, bien. Es igual, que aquí algo que pasa muy similar. Esta parte del ají, ¿sí? Por más evento que sea de un Juan el Juri o del que sea, los más millonarios de Cuenca, si no le ponen ají en el centro de mesa en un evento que contraten, van ese ratito a hacer el escándalo y van a terminar ustedes dando ají. Blanquito, usted que trabaja en eventos, ¿tiene algún evento que no hayan pedido ají? No, así no me pidan ají, yo el ají y el arroz no pueden faltar aquí. Sí. Por más etiqueta, por más plato Exactamente. que sea el arroz, no en el mismo plato, en bandejas separadas, pero igual el ají, coman o no coman, en todas las mesas pongo el ají. 100% real. Yo no hay catering en todo Cuenca que no vaya por lo menos con una ollita pequeña de arroz y con salsa de ají. No me piden. Sí, a veces uno se les pone el arroz y capaz se ofenden, pero créanme que en todo evento, tendría yo capaz unos 3 o 4 eventos donde nadie me pidió arroz, sí, porque eran jóvenes. Pero por general la gente mayor no tiene vergüenza y dice, sí, a ver, si yo como esto con arroz y me tienen que dar así, y es parte de nuestra costumbre. ¿Sí? Eso. Entonces, para debatir, podríamos debatir miles y miles en base a la costumbre, ¿sí? Es algo que ya está marcado, ya digo, ya es algo demasiado fuerte que está marcado dentro de nuestras costumbres y nadie nos puede quitar un mote con hornado, nadie nos puede quitar un yapingacho con ají, ¿sí? Licenciado, Sí. tengo un primo que es casado con una alemana y esta cuando vino al Ecuador nos dijo a nosotros, ustedes parecen chinos, solo arroz comen. Sí, todo el mundo dice lo mismo. Sí,
Obviamente nosotros ya la nueva generación sabemos equilibrar ya los platos de diferente forma. Yo la primera semana de la cuarentena no consumí nada de arroz, ¿sí? Y no porque quería, sino porque teníamos diferentes preparaciones que no habíamos consumido hace mucho tiempo y estaban ya, en el caso de fideos, yendo a caducar, teníamos un cuscús que estaba abierto y así, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos equilibrar más o menos y sabemos reemplazar. Ustedes quítenle a una abuelita, ¿sí? De la costa que están acostumbrados a comer arroz con tallarín. Díganle pues que está comiendo mal. Sí, les van a decir, vean, ve tu papá, ve tu mamá, 15 hijos y sigo aquí, ve cómo están todo el mundo sano. ¿Ya? Y las señoras se mantienen fibritas, más fibritas que uno. Sí, comiendo de esa forma. Ya es la costumbre, tal vez tendrían eh, trabajos que eran un poco más pesados, donde consumían todas las calorías. Yo cuando trabajaba en un hotel aquí en Cuenca, sí que nosotros ofrecíamos siempre desayuno buffet. Cuando teníamos un feriado, sí, yo hacía un análisis muy minucioso de todas las personas de dónde son provenientes. Teníamos el caso de que si, por lo general también se hospedan cuencanos que vienen de otros lugares, que no quieren pasar con sus familias para no darles molestias de estar aquí. Si eran cuencanos, si eran quiteños, se podría decir que es como el cliente más sofisticado, ¿sí? Donde uno ya calculaba, se calcula por lo general. A mí me encantaban las viejitas, ¿sí? Cuando llegaban así, viejitas, porque ellas llegaban, comían dos panes, consumían una tortilla, a veces hasta sin yema, cereal, un poco de yogur, una tacita de una aromática y se acabó. Pagaron $15 por desayuno buffet y en realidad consumieron casi nada, ¿sí? Pasaba con los clientes también ya quiteños, cuencanos, que también consumían ya un poco de arroz, diferentes tipos de proteína, un omelette, huevos duros, huevos tibios y café o chocolate, ¿sí? Pero cuando llegaban, por lo general, clientes de la costa, ¿sí? Ahí sí tenía que tener miedo porque por lo general yo hacía un menú para un buffet para 60 personas. Si es que llegaban eh, mm, clientes de la costa, yo tenía que calcular como para 120, porque no es por hacerles quedar mal, pero comen el doble, ¿sí? Y el arroz es lo que más se va, ¿sí? Pueden comer. Habían casos, ¿verdad? Que llegaban, pedían un café con leche y cogían todo el arroz y decían que le hagamos huevos revueltos. Y simplemente comían dos veces de ese mismo plato, que no gastarían ni $2, pero en cantidad sí, muchísimo, y pagaron $15 por eso, ¿sí? Entonces, como ven, solo aquí dentro de Ecuador ya son diferentes costumbres. Nosotros capaz sí podemos dejar de comer un poco arroz, pero a un costeño, un guayaquileño, a una persona de Babahoyo, Los Ríos, es imposible. Ya en la costa capaz que el catering ya funciona diferente, porque yo de 4 veces que he ido a eventos en la costa, todos han sido, la guarnición ha sido arroz. Ya ni siquiera se molestan en dar otra opción y dar arroz charoleado o en bandeja, sino ya directamente el arroz. Simplemente para ver cómo está la fuerza de este tipo de cereal en nuestro país. Y de ahí que nosotros hemos variado, hemos inventado diferentes tipos de recetas. Tenemos miles de recetas en base a arroz también. Ya tenemos el chaolafán, que es algo también que nos basamos en productos chinos también, porque fue creado en Ecuador. Arroces caldosos, arroces con pollo, arroces verdes, amarillos, de todos los colores para venta nos inventamos, que se hacen sumamente sabrosos. Tenemos algo que es muy nato de acá, que es la tonga, que es también todo lo de un plato principal llevado un envuelto y cocido, sumamente rico, jugoso, con diferentes tonalidades, sabores de la hoja del plátano. Pero ven que hemos ido evolucionando. Lo que llegó un arroz también es que tenemos diferentes tipos. Tenemos el arrocito dorado, que es para acompañar el seco de chivo. Ya tenemos también nuestros colores, nuestros sabores, y sabemos la combinación. Ya, el arroz blanco, que es para combinar la guata y los secos. Sí, imposible no combinar la guatita con un arroz blanco. Y de ahí también hemos ido evolucionando a las bebidas, a las reposterías. Tenemos chichas de arroz, en el caso del chota. Tenemos este arroz con leche, que se hace una mazamorra. Tenemos zambito, que es igual que un arroz con leche, pero con panela. Ya, y diferentes tipos de preparaciones que va a faltar el tiempo para seguir nombrando.
¿ya? Entonces, para tener en cuenta de que un tipo de cereal o el consumo excesivo de algún cereal no es mala educación, ¿sí? Si nos vamos por otro lado, que es lo que vamos a finalizar ahora, es que sí, efectivamente, ya, sí, efectivamente, el consumo excesivo de estos cereales, ya vemos que causan, que tenemos, son fuentes de mucha, pero mucha energía, que obviamente si no consumimos, ya, ¿qué va a pasar? Va a acumularse en nuestro cuerpo, por ende nos va a subir un nivel de grasa, y si es que seguimos consumiendo de muy repetitivamente y en grandes cantidades, vamos a tener como consecuencia una enfermedad que ya es la obesidad. Sí, si ustedes se darán cuenta también los diferentes tipos de culturas que tenemos solo dentro del Ecuador, en el caso de regiones nomás, por así decirlo, tenemos el caso de la costa donde tenemos un índice altísimo de obesidad porque ellos consumen arroz desde el desayuno, ¿sí? Incluso a la madrugada, también hay a 12, 1 de la mañana, las famosas picanterías donde van a comer arroz con pescado frito, que es buenísimo, pero están consumiendo arroz todo el día. Sí, en el caso de la Suaya tenemos diferentes preparaciones, en el caso de la sierra ya más bien sí a veces consumimos simplemente una sopa, a veces ya no el arroz, vamos ahí alternando un poco. Y en el caso del oriente tenemos algo que ellos, para ellos es más marcado, el consumo de la yuca y del verde que del mismo arroz, entonces vamos viendo los diferentes índices de obesidad, que es la consecuencia del consumo excesivo de grasas y de carbohidratos que están presentes, en este caso en los cereales. ¿Ya? Listo. Entonces, eso hasta el día de hoy. La siguiente semana iremos viendo ya pseudo cereales y leguminosas, que es otro tema también muy amplio, muchas preparaciones, mucha tradición vinculado con este tipo de alimentos que iremos profundizando la siguiente semana. La tarea que vamos a realizar esta semana, vamos a realizar una preparación, ¿sí? Que esté presente dentro de nuestra cultura. Si dicen, quieren aprovechar ahorita que está el choclo baratísimo, de una vez hacemos una humita, ¿sí? Vamos a hacer un marco teórico de este tipo de... No vamos a hacer un marco teórico, perdón. Vamos a hacer un ensayo, ¿sí? Verán que es un ensayo, ¿sí? Simplemente vamos a detallar algo que sea muy vivencial, muy tradicional, de un cereal que esté vinculado con nuestra tradición o con nuestra familia. En este caso, lo que estaba contando Blanquita de la máchica, lo que contaban allá del quimbolito, ¿sí? Que capaz se reúnen, ¿sí? Otros de allá que molían el maíz y hacían tortillas en tiesto con la abuelita, ¿sí? Algo que sea, que tenga mucha importancia dentro de su entorno familiar, cultural, ¿sí? O en las tradiciones de sus hogares. Si ustedes quieren, qué sé yo, dice el Jairo, en mi casa tengo recuerdos de que mi abuela utilizaba mucho el mote, ponía una bandeja y que a veces no estaba pronto el mote y se consumía un mote que le decía cauca, que era un mote cuando estaba duro, y después ya cuando se tenía, teníamos los diferentes tipos hacía a veces diferentes tipos del mote, que el mote amarillo, el mote blanco, el mote cusco, ¿sí? Diferentes colores en motes y que siempre ponían un charol y nos acabamos, qué sé yo. Ya algo que esté relacionado con la tradición o alguna vivencia que ustedes han tenido. Sí, la importancia de un cereal en su familia, podría decirse, o en su tradición. ¿Ya? Espero que me hayan entendido. Cómo la importancia de un cereal en su familia. Sí, que sirvió de alimentación o tuvieron un tiempo de crisis donde sus abuelitos consumían solo un tipo de cereal. Dígame, Pipa. Licenciado, y podemos hablar de la actualidad. Un ejemplo, nosotros hacemos chumales y congelamos y vamos comiendo, vamos sacando y vamos congelando. Claro. Y vamos comiendo en el desayuno. Comemos café con chumal porque les vamos sacando la congelación. Claro. Y ¿Qué así sé lo yo? encontramos pan. Si hay un cereal que ahorita es una época de crisis que les ayudó en esta crisis y que dicen nos alimentamos en base de cereal o de arroz, qué sé yo. Hay mil historias en base a los cereales. Yo les conté algunos, ¿sí? Ustedes también pueden hacer un ensayo de la importancia. Van a hacer un marco teórico chiquito del cereal que escogieron, ¿sí? Para ver si es que es americano o fue introducido.
y después hacen su ensayo. ¿Ya? Y una preparación en base a esto que estamos hablando, lo que dice Epifanio, si Chumales hizo Chumales, allá el Ramón decía que él hace quimbolitos, otros timbulos, las tortillas. Pero ponemos cómo se hace la preparación o hacemos la preparación, porque ahorita ya no hay choclos. No, pues tenemos que hacer la preparación, pues eso mismo hay que documentar mediante fotos o video. Y más del ensayo. Ah, sería que buscar los choclos. Claro. Qué sé yo, el Rafael dice, algo que me marcó mi vida es el canguil. Entonces, toca hacer el canguil. Ya, pues tendrá una buena historia por qué hacer el canguil. Ay. En la adolescencia vienen esas buenas historias, profe. Películas y canguil. Cuando invitaba a ver películas a las amigas. Esa es la... Ahí se llevaban los manichos al cine. Ya, entonces, un ensayo y más una preparación. Lo que hemos venido haciendo cada semana. Sí, quiero hacer... Y el deber que tenemos de la sopa, ¿le subimos más luego o podemos hasta mañana? Hasta mañana de... Está abierto, creo, hasta... Sí, hasta Hasta el mañana miércoles está. está abierto, profe. Hasta Ya. el miércoles está abierto. Sí, ya el informe, no se olviden de detallar. Ya les digo, les estoy poniendo ahí los detalles de las cosas que están... De las cosas que están mal para que tengan cuidado con las siguientes tareas.